¿Alguna vez has visto el momento exacto en que el villano más odiado de la televisión mexicana se quita la máscara y revela la vulnerabilidad más genuina e inesperada que jamás pensaste que existía? Bueno, prepárate porque lo que Adrián Dimonte confesó después de su eliminación el domingo 10 de agosto en la Casa de los Famosos México no fue solo una entrevista post-reality, fue una sesión de terapia en vivo que reveló el alma de un hombre que había estado cargando con el peso del rechazo masivo durante semanas, y que finalmente pudo expresar los miedos más profundos que lo habían estado consumiendo desde antes de pisar esa casa. Te voy a contar palabra por palabra las confesiones más emotivas, más reveladoras y más humanizadoras que hemos escuchado jamás de alguien que había sido construido como el villano perfecto de esta temporada. Desde su miedo confeso de que el público ya no me quisiera hasta sus lágrimas al descubrir que tenía apoyo, pasando por las razones psicológicas por las que sabía internamente que era el participante más odiado mucho antes de que llegara su eliminación. Pero también te voy a explicar como reportero de espectáculos que soy, por qué exactamente Adrián cargaba con ese miedo al rechazo, que había pasado en su vida para que llegara a la Casa de los Famosos México sintiendo que tenía que demostrar que merecía ser querido, y porque sus confesiones post-eliminación revelaron una dimensión humana que nadie, absolutamente nadie, había anticipado en el hombre que se había convertido en el enemigo público número uno. Al final de este video vas a entender por qué incluso las personas más controversiales tienen historias humanas complejas detrás de sus errores, por qué el miedo al rechazo puede ser más poderoso que cualquier estrategia de juego, y porque las lágrimas de Adrián esa noche revelaron algo sobre la naturaleza humana que trasciende completamente el entretenimiento y nos obliga a reflexionar sobre empatía, redención y segunda oportunidades. Si quieres entender las historias humanas más profundas detrás de los momentos más impactantes de la Casa de los Famosos México, suscríbete ahora mismo a México Reality Report porque aquí no solo cubrimos lo que pasa, sino que exploramos por qué pasa y qué significa para todos nosotros como seres humanos imperfectos tratando de navegar un mundo que a veces puede ser muy cruel. Para entender por qué Adrián Dimonte llegó a la Casa de los Famosos México cargando con un miedo tan profundo al rechazo, necesitas conocer exactamente qué había pasado en su vida durante los meses anteriores que lo habían convertido en una de las figuras más polarizantes del entretenimiento mexicano. Adrián Dimonte no había llegado a este reality show como un participante más buscando fama o dinero. Había llegado como un hombre de 34 años cuya reputación, carrera y vida personal habían sido devastadas por acusaciones públicas que habían cambiado para siempre la forma en que el público mexicano lo percibía. Las acusaciones de violencia física, psicológica, económica y emocional hechas por su exesposa Sandra Itzel no habían sido susurros o rumores de pasillos. Habían sido declaraciones públicas, detalladas y ampliamente difundidas que habían generado una ola de rechazo masivo en redes sociales y medios de comunicación. Pero más devastador aún había sido el audio viral donde supuestamente se le escuchaba decir: "Entiendo a los psicópatas que matan mujeres, porque las mujeres no se callan la boca". Una frase que se había vuelto viral por todas las razones equivocadas y que había sellado su destino en la opinión pública mucho antes de que entrara a la casa. Para cuando Adrián pisó la Casa de los Famosos México el 27 de julio, no era solo un actor cubano participando en un reality show. Era un hombre cuya imagen pública había sido destruida, cuya carrera estaba en peligro, y que cargaba con el peso psicológico de saber que millones de personas lo habían juzgado y condenado sin conocer su versión de los hechos. Este contexto es crucial para entender las confesiones que haría semanas después, porque Adrián no había entrado a la casa con la confianza típica de un participante de reality show. Había entrado con la desesperación de un hombre que sabía que esta podría ser su última oportunidad de mostrar una faceta diferente de su personalidad. Durante sus 2 semanas en la casa, Adrián había sido consciente cada segundo de cada día de que estaba siendo observado, juzgado y probablemente rechazado por millones de espectadores. Esa presión psicológica constante había sido evidente en su comportamiento, más reservado que otros participantes, más cuidadoso con sus palabras, más ansioso por complacer y demostrar que no era el monstruo que había sido pintado en los medios. Sus compañeros de casa también habían sido conscientes de su situación desde el primer día. La mayoría había mantenido una distancia prudente, no necesariamente por malicia personal, sino porque entendían las implicaciones de asociarse demasiado cercanamente con alguien tan controversial. Solo Mar Contreras había mostrado genuina humanidad hacia él, tratándolo como una persona en lugar de como una controversia ambulante. Esta amistad había sido un salvavidas emocional para Adrián, pero también había añadido presión porque sabía que Mar estaba arriesgando su propia popularidad al defenderlo. Cuando llegó su primera nominación la semana del 3 de agosto, Adrián había experimentado un alivio agridulce al salvarse. Por un lado, había tenido una semana más para demostrar su humanidad. Por otro lado, había sabido que solo estaba retrasando lo inevitable, y que el público probablemente se sentiría frustrado por no haber podido expresar su rechazo esa semana. La segunda nominación del 8 de agosto había llegado con una sensación de inevitabilidad. Adrián había sabido en su corazón que esta vez no habría escape. Las campañas en su contra habían sido masivas, organizadas y apasionadas.
Los hashtags fuera Adrián Dimonte y Justicia para Sandra Itzel habían estado siendo tendencia durante días. Durante la semana previa a su eliminación, Adrián había vivido en un estado de ansiedad constante que había sido palpable para cualquiera que lo observara cuidadosamente. Sabía que estaba viviendo sus últimos días en la casa, y había tratado de aprovechar cada momento para mostrar su lado más humano y vulnerable. Sus conversaciones con Mar durante esos días habían sido especialmente reveladoras. Le había expresado su gratitud por haberlo tratado con dignidad cuando nadie más lo hacía. Le había confesado que entendía por qué el público lo rechazaba. Le había admitido que tal vez merecía las consecuencias de sus errores pasados. Suscríbete al canal si quieres entender las historias humanas más complejas detrás de los momentos más impactantes del entretenimiento, porque aquí en México Reality Report exploramos la psicología detrás de los titulares. El domingo 10 de agosto, cuando Adrián se sentó junto a los otros nominados para dar su mensaje final al público, había sabido que muy probablemente sería la última vez que tendría una plataforma para dirigirse al pueblo mexicano. Su mensaje había sido simple pero cargado de una emotividad genuina que contrastaba dramáticamente con la imagen del villano calculado que algunos habían construido. Estoy muy agradecido con el público mexicano, porque yo pensé que me iban a sacar a la primera, había dicho con una vulnerabilidad que sorprendió a muchos espectadores. Era la confesión de un hombre que había entrado al programa esperando ser rechazado inmediatamente, y que había estado genuinamente sorprendido de haber durado 2 semanas. Cuando finalmente fue eliminado y tuvo que caminar hacia el estudio para su entrevista con Galilea Montijo, Adrián había cargado con el peso de saber que millones de personas habían votado específicamente para sacarlo. No era una eliminación por falta de popularidad o carisma, era una eliminación por rechazo activo y masivo. Pero fue en su entrevista post-eliminación donde Adrián finalmente pudo quitar todas las máscaras y revelar las confesiones más emotivas y humanizadoras que habíamos escuchado jamás de alguien que había sido construido como el villano perfecto de la temporada. Su primera confesión había sido devastadora en su simplicidad y honestidad. Tenía ese miedo de que el público ya no me quisiera, porque el público ve nuestras novelas. Tenía pánico de que no me quisieran, me rompería el corazón. Cuando el público me dijo "sí te queremos", me hizo llorar. Esas palabras revelaron la dimensión psicológica más profunda de su experiencia en la Casa de los Famosos México. No había estado jugando por dinero o fama. Había estado jugando por redención, por la posibilidad de que el público mexicano que había amado su trabajo durante años pudiera separar al actor de las controversias y darle una segunda oportunidad. El miedo que confesó era genuino y comprensible. Su carrera había dependido durante años del amor del público mexicano. Las telenovelas en las que había participado habían sido exitosas porque la gente se conectaba con sus personajes. La posibilidad de que ese mismo público lo rechazara completamente era literalmente su peor pesadilla profesional y personal. Su confesión sobre llorar cuando sintió apoyo del público reveló la profundidad de su inseguridad emocional. No había sido manipulación o actuación para las cámaras. Había sido el alivio genuino de un hombre que había estado cargando con tanto rechazo que cualquier muestra de aceptación lo conmovía hasta las lágrimas. La segunda confesión había sido igualmente reveladora sobre su estado mental durante la competencia. Cuando vas a la Casa de los Famosos, es el proyecto más difícil que he hecho en mi vida, no te puedes tomar nada personal, tienes que amar a tus compañeros, compartir y ver al ser humano detrás del personaje. Esta declaración había revelado que Adrián había estado consciente todo el tiempo de que estaba en una situación extraordinariamente difícil. No solo tenía que competir en un reality show, sino que tenía que hacerlo mientras cargaba con el peso de ser probablemente el participante más odiado en la historia del programa. Su referencia a ver al ser humano detrás del personaje había sido especialmente significativa porque había sido exactamente lo que él había estado pidiendo desesperadamente que el público hiciera con él. Había estado rogando silenciosamente que las personas vieran más allá de las controversias y las acusaciones para encontrar al ser humano imperfecto que estaba tratando de redimirse. La tercera confesión había sido la más emotiva de todas. Yo estoy feliz, no cambiaría nada de lo que vivía allá adentro. Si salí en la segunda semana es porque así tenía que ser. Esta declaración de aceptación había demostrado una madurez emocional y una paz interior que pocos habían esperado del hombre que había sido pintado como arrogante y problemático. Su gratitud hacia México había sido especialmente conmovedora. Decirle a México que lo amo, es el país que me ha abierto las puertas. Como dice Chabela Vargas, un mexicano nace donde se le da la chingada gana y aquí estamos. Era la declaración de amor de un hombre que, a pesar de haber sido rechazado masivamente, seguía agradecido por las oportunidades que México le había dado durante su carrera. Pero tal vez la confesión más reveladora había sido su reconocimiento de que había sabido desde el principio cuál sería probablemente su destino. Yo pensé que me iban a sacar a la primera. Mi revelación fue la más funada. Esta admisión demostraba que había entrado al programa sin ilusiones, consciente de que las probabilidades estaban masivamente en su contra.
La palabra funada había sido especialmente significativa porque revelaba que Adrián había estado completamente consciente del fenómeno de cancelación masiva que había experimentado en redes sociales. No había estado viviendo en negación sobre su situación, sino que había estado navegando conscientemente una realidad donde sabía que millones de personas lo habían juzgado y rechazado. Sus lágrimas durante la entrevista no habían sido actuadas o estratégicas. Habían sido la liberación emocional de un hombre que finalmente podía expresar la vulnerabilidad que había estado cargando durante semanas. El alivio de no tener que seguir fingiendo ser fuerte, de no tener que seguir cuidando cada palabra, de poder finalmente ser completamente honesto sobre sus miedos y inseguridades. La reacción del público a estas confesiones había sido compleja y reveladora. Muchos espectadores que habían estado firmemente en contra de Adrián se habían sentido conmovidos por su vulnerabilidad genuina. No había cambiado sus opiniones sobre las acusaciones que pesaban sobre él, pero había humanizado a alguien que había sido visto principalmente como un símbolo de comportamientos inaceptables. Esta humanización había creado una conversación más compleja sobre cancelación, redención y la capacidad de las personas para cambiar y crecer. Las confesiones de Adrián habían demostrado que incluso las personas que cometen errores graves son seres humanos complejos con miedos, inseguridades y la capacidad de sentir dolor emocional genuino. Los psicólogos que analizaron sus confesiones señalaron varios elementos que revelaban el estado emocional auténtico de alguien que había experimentado rechazo masivo. Su lenguaje corporal, sus pausas emocionales, sus lágrimas, todo sugería que no estaba actuando sino expresando vulnerabilidad genuina. Su confesión sobre el miedo al rechazo también había resonado con muchas personas que habían experimentado situaciones similares en sus propias vidas. Aunque a menor escala, muchos habían sentido el terror de ser juzgados, rechazados o cancelados por errores del pasado. Su vulnerabilidad había tocado algo universal sobre la experiencia humana. Para Mar Contreras, que había sido su única defensora real en la casa, las confesiones de Adrián habían validado su decisión de tratarlo con humanidad. Había demostrado que su instinto de ver más allá de las controversias para encontrar a la persona había sido acertado, independientemente de las opiniones sobre sus acciones pasadas. Las confesiones también habían revelado la presión psicológica extrema que experimentan los participantes de realities cuando cargan con controversias externas. Adrián había tenido que competir no solo contra otros participantes, sino contra el peso de su propio pasado y el juicio de millones de espectadores. Su gratitud hacia las 2 semanas que había tenido en la casa había sido especialmente conmovedora porque había demostrado que había valorado genuinamente la oportunidad de mostrar una faceta diferente de su personalidad, incluso sabiendo que probablemente no sería suficiente para cambiar opiniones masivas. La confesión sobre llorar cuando sintió apoyo del público había revelado cuánto había estado necesitando validación y aceptación. No había sido ego o narcisismo, sino la necesidad humana básica de sentirse valorado y aceptado por la comunidad. Sus palabras sobre no cambiar nada de lo que había vivido en la casa habían demostrado una capacidad de aceptación y crecimiento personal que había sorprendido a muchos. En lugar de amargura o resentimiento, había mostrado gratitud por la experiencia, incluso sabiendo que había terminado en eliminación. Para la industria del entretenimiento mexicano, las confesiones de Adrián habían abierto una conversación importante sobre cancelación, segunda oportunidades, y la responsabilidad de los medios de comunicación de presentar narrativas complejas en lugar de simplificar a las personas en villanos y héroes. Su vulnerabilidad también había demostrado el poder humanizador de la televisión cuando se usa responsablemente. Ver a alguien expresar miedo, inseguridad y gratitud genuina había recordado a los espectadores que incluso las figuras más controversiales son seres humanos complejos con historias emocionales profundas. Las confesiones de Adrián también habían planteado preguntas difíciles sobre justicia, perdón y la posibilidad de redención. ¿Es posible que alguien que ha cometido errores graves pueda cambiar genuinamente? ¿Cuánta vulnerabilidad y remordimiento son suficientes para merecer una segunda oportunidad? ¿Dónde está la línea entre accountability y crueldad? Para cerrar este análisis de las confesiones más emotivas y reveladoras en la historia de la Casa de los Famosos México, es importante entender que lo que Adrián Di Monte compartió esa noche fue mucho más que una entrevista post-eliminación. Fue una ventana hacia la psicología humana de alguien que había experimentado rechazo masivo y que había encontrado la fuerza para expresar vulnerabilidad genuina en lugar de amargura o resentimiento. Sus confesiones nos recordaron que detrás de cada controversia, cada escándalo y cada figura polarizante, hay un ser humano con miedos, inseguridades y la capacidad de sentir dolor emocional real. No justificó sus errores pasados, pero humanizó la experiencia de enfrentar las consecuencias de esos errores. Y para todos nosotros que fuimos testigos de esa vulnerabilidad, nos obligó a reflexionar sobre nuestras propias capacidades para la empatía, el perdón y la comprensión de que la condición humana incluye la capacidad tanto para el error como para el crecimiento genuino. Su miedo confeso al rechazo reveló algo universal sobre todos nosotros, que necesitamos ser amados, aceptados y valorados por nuestras comunidades.
Y que cuando esa aceptación está en peligro, incluso las personas más fuertes pueden experimentar vulnerabilidad que los convierte no en villanos, sino en seres humanos imperfectos navegando un mundo complejo. Si te ha conmovido este análisis de las confesiones más humanas en la historia de la Casa de los Famosos México, no olvides suscribirte a México Reality Report, donde exploramos no solo lo que pasa en el entretenimiento, sino lo que significa para todos nosotros como seres humanos tratando de entender la complejidad de la experiencia humana. Dale like a este video. Compártelo si crees en la importancia de la empatía y la comprensión, y déjanos en los comentarios tus reflexiones sobre vulnerabilidad, redención y segunda oportunidades. Porque aquí en México Reality Report creemos que incluso en las historias más controversiales, siempre hay lecciones humanas que nos ayudan a ser más compasivos y comprensivos con la complejidad de la condición humana.